En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda Precis. Mi nombre es Vicky Capielo, estoy junto al flamante Fede Roble. ¿Qué haces, Fede, querido? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vicky. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá cerrando la semana de Agenda. Cerramos la semana, sí, yo también contento. Fin de semana, por suerte. Y nos metemos en qué tema, querido Fede. Bueno, nos vamos a ir a Balcarce, ¿sí? Donde se desarrolló la UPA ganadera, ¿sí? UPA, recordemos, un productor en acción que, bueno, en esta oportunidad se realizó en la Sociedad Rural de Balcarce y, bueno, hoy vamos a escucharlo a Guillermo Divito, que es una presentación que hizo, rotaciones agrícolas ganaderas intensivas de verdeos a cultivos de servicio, ¿sí? Muy bien. Ese fue el título de la charla. Antes de escucharlo al gran Guille Divito en la UPA ganadera del pasado 2 de diciembre, vamos a agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario que nos hacemos esta bella transmisión y a las empresas que apoyan esta iniciativa de Preside, están con nosotros todos los días de agenda: Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, la provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metalfor, Telecom, y en el día de hoy nos acompañan KWS. Si te parece, vamos a escucharlo al gran Guille Divito. Dale, Vicky. Adelante. Bueno, la primera charla entonces va a estar a cargo del ingeniero Guillermo Divito. Él nos va a hablar de, bueno, nos pareció muy piola el título de la charla, de verdeos a cultivos de servicio, ¿no? Que es un poco el núcleo de la jornada. Guillermo es ingeniero agrónomo, magíster y doctor en ciencias, graduado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y actualmente se desempeña como director del estudio agronómico EDM y es asistente técnico de la regional Necochea de APRESID.
En el área de cultivos de servicios ha coordinado redes de ensayos de APRESID, de las cuales han surgido varias tesis de grado y trabajos científicos de divulgación. Además, en estos últimos años también es un entusiasta implementador de esta técnica, así que nos va, también además de la información, nos va a compartir su experiencia. Guille. Hola, sí. Bueno, gracias Ignacio de nuevo y gracias sinceramente a toda la regional Juan Manuel Fangio, o Mar del Plata, como le decimos vulgarmente. Felicitaciones por este evento que organizan, por la convocatoria que tienen. Súper meritorio a esta altura del año tener esta convocatoria con la multiplicidad de eventos que hay. Así que bueno, arranquemos. Comienzo con una pregunta para todo el auditorio. ¿Qué es esto, un verdeo o un cultivo de servicio pastoreado? Yo sé que más de la mitad van a decir es lo mismo. Y la otra mitad que queda van a decir es lo mismo y déjense de vender humo los de APRESID con este concepto de los cultivos de servicio pastoreado, porque es lo que venimos haciendo toda la vida. Y yo creo que el gran desafío que tenemos hoy a lo largo de casi toda la jornada es repensar un poco, acá asumo que el auditorio es ganadero y que hace verdeos históricamente. El desafío entonces es que repensemos un poco esos verdeos y el manejo de esos verdeos para que nos den muchos más servicios que solamente forraje. Y me meto un poquito acá en el tema de servicios ecosistémicos. Los que venimos del palo agrícola estamos ya bastante familiarizados, porque acá quiero destacar el gran mérito que tiene Gervasio Piñeiro y su grupo de trabajo de la FAUBA, que hace 5 o 6 años nos introdujeron este concepto de cultivos de servicios. Para que empecemos a pensar que los cultivos, tanto verdeos de invierno, o cultivos que usamos para producción de forraje, como cultivos agrícolas, no solo nos dan forraje y grano, sino que también nos dan muchos otros servicios. Por ejemplo, el verdeo de invierno, como dije, nos da forraje, pero también es obvio que nos ayuda a controlar malezas. Eso es una obviedad que a veces lo pasamos por alto, lo tomamos como algo que no le damos bolilla. También nos ayuda mucho a secuestrar carbono en el suelo, algo que le dio recién gran relevancia a Marcelo, que está en boga a nivel mundial. Esa mejora en el carbono del suelo, en la materia orgánica del suelo, nos ayuda a mejorar múltiples propiedades del suelo, físicas, químicas y biológicas. También estos verdeos de invierno nos ayudan a retener a retener nutrientes actuando como cultivos trampa. Si nosotros tenemos un barbecho largo, imagínense de un trigo que no fuimos a soja de segunda y nos vamos a un girasol siguiente con todo ese periodo bajo barbecho, el nitrógeno, el azufre, que son nutrientes móviles, se pierden en el suelo. Se lavan con las lluvias de otoño e invierno y se pierden. Tener un verdeo, tener una avena, por ejemplo, nos ayudan a que absorba ese nutriente y lo retengan en biomasa y lo liberen a cultivos subsiguientes en la rotación. Importantísimo, y voy a hacer bastante hincapié a lo largo de la charla, un verdeo de invierno que incluya leguminosas nos ayuda a fijar nitrógeno. Y hoy en día, con la urea a 1.800 o $900, cobra enorme relevancia productiva y económica, obviamente. Y tantos otros. O sea, podemos empezar a mencionar tantos servicios que nos da en este caso un verdeo de invierno que podemos estar toda la tarde hablando. Entonces, el gran desafío, como decía, es cómo podemos repensar mis verdeos, eso que vengo haciendo tradicionalmente hace tantos años, para potenciar estos servicios de interés. No solamente sacar forraje, sino que me aporten mucho más a los sistemas. Acá una salvedad. Toda esta introducción que dije está pensando en ustedes que son ganaderos. En planteos agrícolas, en planteos que habían tornado en los últimos años hacia la agricultura pura, nos pasó al revés. Hace 5 años, cuando Gervasio nos empezó a machacar con esto de los cultivos de servicio, empezamos, vamos a meter vicia, vamos a meter avena vicia, regras vicia, y nos encontramos con esta situación. Estamos en mayo y tenemos todo este vergel espectacular. ¿Por qué no nos comemos esto? ¿Por qué no le empezamos a sacar un rédito económico, al menos para recuperar la inversión que hicimos? Porque es obvio que sembrar un cultivo de servicio en planteos agrícolas, donde a priori no le iba a sacar aprovechamiento forrajero, era una inversión. ¿Por qué no nos empezamos a comer esto? ¿Y cómo lo comemos? Si yo le estaba buscando un montón de servicios y ahora lo como, ¿cuáles pierdo? ¿Cuáles gano? Entonces nos empezó a dar esa disyuntiva en planteos agrícolas. Y ahí cambió mucho el sistema productivo. Esto no es chamullo. O sea, nos pasó en campos asesorados y en campos de la regional de APRESID que planteos de nuevo que habían tornado hacia sistemas puramente agrícolas por cuestiones empresariales, por simplificar el manejo de personal y demás, se encontraron con que volvieron a la ganadería. ¿Qué puntos voy a discutir de todos estos que mencionaba? Bueno, voy a hacer hincapié en fijación biológica de nitrógeno, para mí un aspecto, un servicio fundamental que tenemos hoy en día. Y acá me voy a meter en leguminosas y su manejo, vicia, tréboles. Voy a hablar de control de malezas con cultivos de servicio, dónde aportan muchísimo y cuáles son algunas precauciones que tenemos que tener, sobre todo si metemos leguminosas en la mezcla con gramíneas.
Voy a hablar de carbono en el suelo y materia orgánica. Y voy a hablar de algunas nuevas tecnologías para la siembra que aparecen y nuevos nichos que surgen en consecuencia. Por ejemplo, las siembras aéreas. Vieron que hoy está de moda o volvió la siembra aérea de regras con avión y aparecieron las Altina, que eso sí, el avión existía hace tiempo, pero la Altina no hace tanto, y ahí aparecen nuevos nichos para tener cultivo de servicio y aprovechamiento forrajero. ¿Bien? Y voy a hablar un poquito de exportación de nutrientes, que era un miedo que teníamos al comernos cultivos de servicio. Che, pero me estoy sacando nutrientes. Bueno, ¿cuánto realmente me llevo? ¿Y qué consecuencias tiene eso en la rotación y la nutrición de los cultivos de servicio? Voy a mostrar muchos datos de la red. Gracias, Juan. Ahora, después te pido. Bueno. Voy a mostrar muchos datos de la red de cultivo de servicio de APRESID y acá le quiero dar enorme crédito a todas las regionales que la han llevado adelante desde 2018. Fíjense la multiplicidad de sitios que hay. Todos esos puntitos marcan los ensayos que hubo en distintas regionales del país, 2019 y 2020, pero ya había iniciado en 2018 con protocolos distintos. Así que tenemos mucha información y en gran parte es mérito de productores socios de APRESID. Primer tema que les decía tratar. Tenemos que aportar nitrógeno a los suelos. Fíjense, los que vienen más del palo agrícola sabrán que tenemos un indicador del potencial de mineralización de nitrógeno en nuestros suelos, que es el NAN, y lo usamos para calibrar modelos de fertilización y demás. Fíjense las caídas que muestra el NAN, acá no puedo usar el puntero, me parece que no se ve, las caídas que muestra el NAN en la medida que transcurren años de ciclos agrícolas. Si salimos de una pastura, podemos encontrarnos NAN de 100, 90, 120, NAN muy altos, ese suelo entrega mucho nitrógeno y lo sabemos empíricamente, y en la medida que transcurren años de ciclos agrícolas, mejor dicho, ese NAN cae abruptamente, y hoy nos encontramos con lotes que tienen 40, 50 de NAN. Esto significa que entregan muy poco nitrógeno a los cultivos o a lo que tengamos en el suelo. Entonces, tenemos que aprovechar los nichos que nos dan los verdeos de invierno para incluir leguminosas y recomponer al menos parcialmente, estos pools de nitrógeno en el suelo, o al menos evitar estas caídas tan abruptas. Primero, pensando en forraje. Fíjense, esta es una foto que me prestó José Luzuriaga, los chicos de Gorrios del Sudeste en zona Madariaga. Fíjense acá, a la derecha hay un ryegrass puro, y a la izquierda un ryegrass, o al revés, ¿no? Estoy mirando al revés la pantalla. A la derecha un ryegrass consociado con trébol persa, y a la izquierda un ryegrass puro. Fíjense la diferencia en el color, nomás, lo que está indicando la provisión de nitrógeno que está dando a esa leguminosa, es el trébol persa, a ryegrass. Fíjense, estas son fotos propias de campos asesorados de avena vicia. O sea, encontrar una avena con este color de hoja y este tamaño, este ancho de hoja, eso es todo mérito de la vicia que lo estaba acompañando, que le estaba dando nitrógeno. Esto obviamente no está fertilizado, es todo nitrógeno que está pasando a la vicia. Y para que no queden tanta cháchara y tanta foto, fíjense acá sí, datos de la red de cultivos de servicio de APRESID, año 2019 y año 2020, ensayos. Y fíjense, a la izquierda, me meto un poquito por acá si puedo marcar, acá a la derecha, la producción de biomasa de una gramínea pura, y acá voy incrementando la participación de leguminosas en la mezcla. Esta caja de acá es 25% leguminosa, 75% gramínea, 50 y 50, gramínea y leguminosa en la mezcla, y acá leguminosas puras. Fíjense que con incluir un 25% de leguminosas en la mezcla, mejoró mucho la productividad general de ese verdeo, ¿no? Avena más vicia, o de ese cultivo de servicio para pastoreo. Entonces, empecemos a meter leguminosas, que eso tiene impactos en la producción, y obviamente, y no me voy a meter ahí sí porque yo soy del palo agrícola, en la calidad de esas consociaciones. Esto tiene sustento también, con un poco más de detalle académico. Fíjense, este es un trabajo muy lindo que está haciendo Gervasio Piñeiro y su equipo de trabajo de la UBA, donde está pintando con nitrógeno a la planta de vicia, a la biomasa aérea, y está bien con nitrógeno marcado. Pinta con nitrógeno marcado para poder seguir el destino de ese nutriente en la biomasa de la vicia y en el sistema suelo también. Lo que pinta, y ve cuánto se recupera en distintas fracciones. Fíjense, lo que pinta en biomasa aérea, un 60% queda en la biomasa aérea, pero un 37% va a rizodeposiciones asociadas a la materia orgánica del suelo. Es decir, que de alguna manera están mandando ese nitrógeno de la rizósfera, que es el que capitalizan o el que aprovechan las gramíneas en la mezcla. Así que todo esto tiene ese sustento, va por ese lado. Eso pensando en la consociación o en los cultivos de servicio o verdeos, como lo que querramos llamar. Otro efecto muy importante es la inclusión de esa leguminosa y las consecuencias que tienen sobre los cultivos subsiguientes en la rotación. Fíjense, estos también datos de acá del sudeste, de los ensayos que tuvimos de esta red de cultivo de servicio, de rendimiento de maíz sin fertilizar con nitrógeno cuando lo sembrábamos.
Luego de un barbecho, que usamos como testigo, un barbecho que no había tenido cultivo de servicio durante el otoño e invierno. Luego de un cultivo de servicio de leguminosa, fíjense acá ya la diferencia de rendimiento medio que aparece. Esta línea del medio de la caja me está marcando el promedio o la mediana. Fíjense que cuando el maíz salió de barbecho, esto, reitero, son ensayos en el sudeste de Buenos Aires, año 2018, 19 y 2020 en Necochea, 2020 Tres Arroyos y 2021 Tandil. Es un promedio de esos ensayos. El promedio del maíz cuando salió de barbecho me rindió casi 6.000 kilos. Cuando salí de un cultivo de servicio de leguminosa, vicia o distintos tréboles que probamos, fíjense que en promedio me rindió casi 8.000 kilos. Ese diferencial es nitrógeno aportado por ese cultivo que sembré previamente. Por otra parte, cuando lo sembré después de gramínea, fíjense que el rendimiento fue similar al barbecho o incluso en muchos casos, si esa gramínea está mal manejada, que después podemos discutir lo que es un mal manejo, me rinde menos. Todos sabemos que la gramínea inmoviliza nitrógeno, contrario a lo que pasa con una leguminosa que fija nitrógeno. Las gramíneas tienen relación carbono-nitrógeno muy alta si las dejamos encañar y me juega en contra, obviamente, para el rendimiento de un cultivo subsiguiente, en este caso maíz. Y las mezclas, bueno, andan por ahí. Pero se ve claramente un beneficio en la inclusión de leguminosas antecesores a cultivos de verano, en este caso maíz. Me meto ya un poquito en detalle de manejo de cultivos de servicio en general y de vicia en particular. A mi criterio, y creo que coincidimos con varios del grupo que lo hemos hablado, la vicia es la reina de los cultivos de servicio, es la que más auge ha tomado cuando empezamos a implementar esta práctica con un poquito más de escala, ¿no? Todos sabíamos manejar una avena, todos sabíamos manejar un regras y lo estábamos haciendo bien. La vicia empezó a tomar preponderancia en estos cultivos, como decía, y los tuvimos que aprender a manejar. A mi criterio, gran parte de la superficie que conquistó la vicia, por ejemplo, si la contrastamos con lo que pasó con los tréboles, que también era una opción o es una opción que tenemos a mano, viene del lado de que la vicia tiene mucha facilidad de implantación, porque tiene una semilla relativamente grande, con un peso de 1000 cercano al de una avena, cosa que con los tréboles no nos pasa. Con los tréboles tenemos que ajustar mucho más la calidad de siembra si queremos lograr cultivos. Tiene muy buen comportamiento agronómico, o sea, si la sembramos en fecha y llueve un poco, enseguida logramos estos colchones muy buenos. El matado al final del ciclo es muy fácil, cosa que no pasa con los tréboles, lo sabrán ustedes, que tenemos que pensar en hormonales y hormonales específicos y por ahí un repaso después. La vicia, hemos tenido lotes donde con 2,5 litros de glifo premium la matamos, o sea, ahí no hay ningún problema. Facilidad de cosecha, un aspecto muy importante cuando empezamos a pensar en cultivo de servicio, obviamente, es que el productor se empiece a hacer su propia semilla. Eso nos baja costos, nos simplifica un montón de cosas. Y los tréboles, los que trabajan en producción de forrajera, saben que es un enorme dolor de cabeza cosecharlo, o sea, tenés que ser especialista en eso, mientras que la vicia la cosechás como si fuese un cereal, no hay ningún problema, de hecho lo estamos haciendo. Y tantos otros, ¿no? O sea, por algo, y corríjanme los que están en tema, después Santi cuando le toque hablar, o Balbito, los que están acá, yo diría que el 99% de las leguminosas que se usan en mezclas de cultivo de servicio, tanto per se como pastoreados, entra la vicia, y no entra tanto los tréboles. Así que me voy a meter un poquito en manejo de este cultivo de vicia, que es lo novedoso. Fecha de siembra que estamos manejando, acá en general tratamos de sembrarla relativamente temprano, medio como lo que ustedes saben de los verdeos. Y estamos manejando entre el 15 de febrero al 15 de marzo, como fecha así de cajón. Después podemos empezar a pensar si se nos da el nicho para sembrar un poquito antes o qué pasa si lo sembramos después, que ahí viene alguna cuestión. Si la sembramos en esta fecha, ahí lo vi que entró, esta foto es de acá de La Gloriosa, de Zona Bosch, que estaba Javi de Andrea, tiene el mérito él de la foto. Fíjense, esto es una mezcla de vicia villosa con avena, vicia 30 kilos, acá pensemos un poquito en las dosis, en las densidades de siembra, perdón, que estamos manejando. 30 kilos de vicia villosa, 50 kilos de avena, este era un cultivo para pastoreo y posterior cosecha. Siembra el 1 de marzo, y fíjense cómo estaba este cultivo el 9 de mayo. O sea, este es un cultivo muy bien logrado, dentro de esa ventana de siembra que les decía, y nos metemos en el invierno con una excelente cobertura. Fíjense acá alguna otra foto más. Fíjense qué pasa si nos salimos de esa ventana de siembra. Acá para nuestra zona nos vamos a siembras del 26 de marzo. Le cuesta mover. Como toda leguminosa tiene una temperatura base de decrecimiento relativamente alta. Entonces si la sembramos tarde, no mueve. Y ahí no quiere decir que, bueno, no la hagamos. Sigamos haciéndola, pero guarda, consociémosla con una muy buena proporción de gramínea. Si es para pastoreo no hay drama, porque le vamos a meter gramínea. Si es con avena, le vamos a meter por lo menos 60 kilos de avena o 20 y pico de regras.
Ahora, si es solo como cultivo de servicio y la sembramos tarde, metámosle gramínea para que la gramínea sea la que cubre el suelo. Si la sembramos temprano, dentro de esa ventana que les decía, o incluso antes, no importa, puede ir hasta sin gramínea, porque en marzo, abril, explota la vicia. Si la sembramos tarde, al contrario, se muere. Es impresionante cómo se nos viene abajo. Entonces, metámosle gramínea en la consociación o tratemos de sembrar de eso dentro de esa ventana que les decía. Todo lo que les comenté recién y las fotos eran de vicia villosa. Ahora saben, los que están más o menos en tema, que tenemos también sativa. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, hemos probado las dos. Esta foto es de la red de cultivo de servicio de Presid. A la izquierda está villosa, que es más tolerante a sequía, como pongo ahí, más tolerante a frío en general. Esto un poco teóricamente también. Tiene más producción de materia seca, según la bibliografía y según algunos datos que voy a mostrar ahora. Y por otro lado está la sativa, que es más palatable, porque no tiene pubescencia, esa villosa viene de ahí, de esa pubescencia que tiene, en el caso de aquella, y es menos tóxica en pastoreo. Acá, no sé, ahora me meto un poquito en toxicidad, si está la gente que iba a venir del laboratorio de patología, ahí levanta. ¿Juan? Bueno, está la gente del Juan Po, nos habíamos contactado por WhatsApp ayer, del laboratorio de patología de INTA Balcarce. Así que por ahí en las preguntas podemos hablar un poquito de toxicidad de vicia en pastoreo. Pero a priori lo que me comentaban que todos los reportes de toxicidad en pastoreo que tienen para vicia son con vicia villosa y ninguno con vicia sativa. Después van a hablar ellos que son los que saben. Fíjense, estos son producciones de materia seca de las dos. Un año que la sembramos en Necochea nos rindió prácticamente lo mismo en producción de materia seca, 2000 y pico kilos, baja para todo porque fue una siembra tardía. Y en promedio, para toda la red de cultivos de servicio de Presid, esto es lo que les decía. Fíjense que 2 cultivares o 2 poblaciones, como se llaman en vicia, de vicia villosa, tuvieron más producción de materia seca que el cultivar de vicia sativa que probamos. Pero de nuevo, a campo para pastoreo o como cultivo de servicio, hemos usado las dos con muy buenos resultados. Esta es la vicia sativa, no tiene pubescencia, como les decía, y tiene un tallito un poco más suculento, un poco más grueso y una hoja más grande. En mezclas andan muy bien las dos. Las mezclas que más estamos haciendo simples son avena con vicia, raigrás con vicia, y de ahí podemos sumar lo que querramos. Hay otras tantas que estamos haciendo con 2 leguminosas, algún trébol, vicia y alguna de estas gramíneas. Podemos empezar a pensar en meter alguna crucífera con muchas consideraciones, que ahí no me meto, si quieren después lo vemos en las preguntas. Esto es lo que les decía del riesgo de toxicidad en vicia, que lo paso y se los dejo a los especialistas para la ronda de preguntas. Otras especies, leguminosas, siempre hablando de leguminosas, una muy interesante, que seguramente José, Nico, los chicos de Hórreos van a hablar después, es trébol persa, que ellos la están usando con mucho éxito en Madariaga, con esas consideraciones que decía respecto de la vicia, ¿no? Del manejo, el matado, la siembra y demás. Pero realmente los cultivos, por lo menos los que vimos este año, están muy lindos y con muy buena producción de materia seca y fijación de nitrógeno en consecuencia. Este es el trébol persa. Para los que no lo conocen, en primavera toma un porte erecto, tiene un tallo bastante suculento, la verdad que se pone una planta muy linda que acumula muy buena materia seca. En algunas mediciones que hicimos en Balcarce, que estaban por ahí de Santo Domingo, Juan Tiste y Oscar, llegamos a medir hasta 6 toneladas de materia seca en el ciclo de crecimiento para el trébol, realmente muy bueno. Inoculación de leguminosas en general y de vicia en particular. Fundamental inocularlas. El servicio que estamos buscando acá en estas leguminosas es que nos provean nitrógeno. O sea, principalmente que nos provean nitrógeno. Así que sería una pavada que no las inoculemos. Inoculémosla porque si bien vamos a encontrar nódulos, como nos pasa en soja, si no inoculamos encontramos nódulos porque hay rizobios nativos que se consocian, ¿no? Pero siempre es mejor usar rizobios más eficientes, que son los que vienen en el inoculante. Fíjense acá diferencias de producción. Esto es ensayo regional Tandilia, de la red de cultivo de servicios de APRESID. A la izquierda, inoculada. Fíjense el porte y el color, si lo contrastamos con sin inocular a la derecha. El rendimiento en kilos de materia seca en la producción, 2.900 al final del ciclo para sin inocular, 3.300 para inoculada. Datos generales de la red, 2019 y 2020. Fíjense, estos son sin inoculante, con una media de producción de 3.000 kilos, con inoculante la vicia 4.000. Y esta campaña de 2020, la última que se midió, también esa diferencia interesante. Fijación de nitrógeno. ¿Cuánto de lo que fijan, cuánto de lo que tienen las vicias o distintas, acá tengo algún trébol también,
¿Cuánto de lo que acumulan las leguminosas en la biomasa aérea proviene de la fijación biológica? Este también trabajo muy bueno que se hizo dentro de la red de cultivos de Apresil. Se tomaron 4 sitios, no toda esa red de puntos que les había mostrado, 4 sitios, entre ellos Necochea, o sea que tenemos un dato acá cercano, y se midió cuánto del nitrógeno que tenía la leguminosa en la biomasa aérea total provenía de fijación biológica. Y fíjense que para casi todas las leguminosas nos dio alrededor de ahí del 40-50%. Para hacer un número rápido, cualquier leguminosa tiene alrededor del 3-3,5% de su biomasa aérea con nitrógeno. Es decir, en una tonelada de materia seca tengo 30-35 kilos de N. De ese valor, más de la mitad proviene de fijación biológica. O sea, más de la mitad es ganancia de nitrógeno que no tenía y no iba a tener de otra manera en el sistema. Eso es monetizable. O sea, si queremos empezar a hacer la cuenta de, bueno, yo hago un cultivo de servicio, ¿cuánto gano por control de maleza, por 2 barbechos que me ahorro? ¿Cuánto gano por fijación de nitrógeno que antes no tenía el sistema? Ahí le podemos poner números. Pero eso para quedarnos en mente. Salgo de nitrógeno, control de malezas. Durante el ciclo del cultivo de servicio o del verdeo de invierno pastoreado, tengo ahorros de aplicaciones. Al menos un barbecho que me ahorro, una aplicación de barbecho que me ahorro, al menos una. Generalmente son 2. Y en el cultivo de verano, generalmente estamos viendo ahorros importantes, ya sea porque me ahorro aplicaciones o porque reduzco mucho el tipo y número de herbicidas usados como preemergente o postemergente. Fíjense, este es un maíz sembrado sobre una avena villa de pastoreo y fíjense cómo queda el suelo. Manejando las coberturas, que Santi va a hablar o los chicos van a hablar, manejando las coberturas remanentes que le dejo, me queda un colchón de residuos suficiente como para impedir que nazcan malezas, al menos en la proporción que lo hubiesen hecho si este suelo estaba desnudo. Acá un llamado o una atención, ojo con las combinaciones que hago, las mezclas de cultivo de servicio, porque cuando incluyo leguminosas se me complica o se me reduce mucho el espectro de herbicidas que puedo usar. Por ejemplo, si meto vicia en una avena o en un ryegrass, ahí vuelvo un cachito para atrás, en una avena o un ryegrass, ¿cómo controlo una de las principales malezas que tenemos en la zona? El nabón, la nabolsa, con 2,4-D, y más que si es para pastoreo, le puedo sacudir 1 litro de 2,4-D y lo hago pelota, ¿no? O sea, de manera muy simple y muy barata. Si yo le meto una vicia o un trébol, ya todo ese paquete de hormonales lo elimino, ¿no? Y tengo que empezar a pensar mucho más. Entonces, ojo con cómo planifico mis cultivos de servicio de pastoreo en lotes problemáticos de maleza. Ahí no digo que no lo pueda hacer, pero sí o sí, y ahí me adelanto, tengo que pensar, hablando de leguminosas en general y de vicia en particular, de apoyarme muchísimo en el uso de preemergentes. Esta es una listita, después la presentación queda, creo que hasta va a quedar el videito, de los herbicidas que estamos usando. Principalmente me detengo en uno. Preemergentes usen o diflufenican o fluorocloridona, o podría mencionar flumioxacin, en lotes que tenemos problemas de crucífera y vamos a sembrar vicia. En postemergencia no hay nada. O sea, burdamente no hay nada. Después podemos empezar a jugar, sí, media dosis de diflufenican o media de fluoro que le pega, pero ahí estamos, o no controlamos maleza, o le pegamos un palo a la vicia, por ejemplo. Entonces, focalicémonos primero en ver qué banco de malezas tenemos en el lote donde vamos a hacer este cultivo de servicio con componente de leguminosa y después cómo lo manejamos. Y en ese cómo lo manejamos, el uso de preemergentes es fundamental. Porque acá una discusión que tenemos, si lo vamos a hacer, y más si vamos a empezar a transitar este camino de los cultivos de servicio de pastoreo, hagámoslo con altas chances de éxito. Porque si hacemos una avena vicia por primera vez y se nos llena y tenemos esta situación que mostraba acá, y no la vamos a hacer más. Es obvio que no la vamos a hacer más. Entonces, pensemos un poquito dónde la vamos a hacer, cuándo vamos a sembrar. Ahí es importante cubrir el suelo temprano. Entonces, si por X motivo la voy a hacer, pongamos, después de un girasol, a fin de abril, y bueno, metámosle mucho componente de gramínea, de avena o de ryegrass, que eso sea lo que cubra el suelo rápido, y después que la vicia, después de los pastoreos de invierno, sea la que tire allá en primavera. Pero pensémoslo un poquito más, no lo hagamos como receta así que nos llevemos algo ahí anotado, porque podemos fracasar, y no está bueno. En estos planteos agrícolas que les mencionaba, donde primero pensamos en el cultivo de servicio y los servicios que nos daban, el carbono, la materia orgánica y demás, surgió esta cosa de, che, esto lo puedo comer, ¿no? Esto lo puedo pastorear. ¿Y qué pasa si lo pastoreo? ¿Qué pasa si lo pastoreo porque estoy removiendo biomasa aérea y todo lo que yo pensaba que le iba a aportar de carbono al suelo para recomponer materia orgánica y todas las propiedades asociadas, por ahí no lo tengo, como estoy llevando gran parte de la materia seca? Y acá vino a echar luz también un trabajo muy bueno de Seba Villarino, que trabaja acá en INTA Balcarce, dentro del grupo de Gervasio Piñeiro que está en la UBA, que nos puso
le dio relevancia a la importancia que tienen las raíces de cualquier cultivo en el aporte de carbono a la materia orgánica del suelo. Fíjense, esto es 2 fracciones de la materia orgánica, es un poquito más técnico, pero creo que estamos todos asociados con estos términos. Una fracción lábil, que es la de acá de la derecha, que es la materia orgánica que comúnmente conocemos como particulada, y la que está a la izquierda es la materia asociada a la fracción mineral del suelo, que es un poquito más estable, más recalcitrante. Y esta es la eficiencia de formación que tiene la materia, el residuo subterráneo y aéreo, eficiencia de formación de la materia orgánica. Y fíjense que las barras son mucho más altas, casi el triple de alto, para la biomasa que proviene de fracción subterránea, para las raíces, que lo que proviene de fracción aérea. O sea, es mucho más eficiente en pasar a formar parte de la materia orgánica del suelo la biomasa de raíces que la biomasa aérea. ¿Qué me está diciendo esto? Y que de alguna manera pierde un poco de relevancia que yo me lleve o que remueva con pastoreo algo de biomasa aérea. Acá una consideración, no es que puedo hacer lo que quiero, que puedo hacer silaje, me llevo toda la materia seca aérea y no pasa nada, total, lo único que importa son las raíces. No, esto es así, es más eficiente la raíz, pero también es una realidad que en proporción tienen con más biomasa aérea que raíces. Entonces ahí se compensa un poco todo. Pero el mensaje de esto es que con pastoreos moderados, como va a decir va a empezar a mencionar Julio, Santi o tantos otros, con pastoreos moderados, dejando remanente, no tenemos un impacto negativo tan grande en llevarnos algo de esa biomasa aérea, hablando sí de contribución a la materia orgánica del suelo y propiedades asociadas. Podemos pastorear tranquilos, que no es un pecado tan grave. Acá 2 o 3 comentarios, y me meto con lo último, que era pensar en carbono del suelo. Esto, fíjense que este gráfico es bastante similar al que les mostraba para el nitrógeno, a las caídas que tenemos del nitrógeno, del potencial de mineralización del nitrógeno, el NaN que les mostraba, cuando nos referimos a materia orgánica. Son propiedades de suelo asociadas. O sea, el nitrógeno, en su enorme mayoría, casi todo, forma parte de la materia orgánica del suelo. Entonces, esa caída en el potencial de mineralización de nitrógeno que les mostré al principio de la presentación viene de este gráfico. O sea, estamos perdiendo materia orgánica del suelo cuando salimos de una pastura o de un pastizal natural y nos metemos en ciclos agrícolas prolongados. Esto, fíjense que se da, y ahí me adelanté un poquito, se da en siembra directa, o sea, nos guste o no, un sistema agrícola tradicional bajo siembra directa tiene caídas en la materia orgánica del suelo. Y esto básicamente, ¿por qué es? Porque nos falta intensificación de los sistemas. O sea, por mejor que estemos manejando nuestras rotaciones, piensen ustedes una rotación típica, una rotación maíz, girasol, trigo, soja, que es lo típico de una secuencia agrícola en nuestra zona. ¿Cuál es el tiempo de ocupación pleno que tenemos del suelo de cultivos creciendo activamente? Un maíz activamente que crece de diciembre a febrero, activamente. Lo siembran en octubre, octubre tarda 15 días en nacer, noviembre está ahí, B3, B4, B6. Activamente crece, corregime Miguelito porque te veo así, activamente crece de diciembre a febrero. Después de febrero a mayo que lo cosecho o agosto que lo cosecho, tengo el cultivo ahí que lo veo, sí, está el maíz, pero ahí no hay nada creciendo. Lo mismo nos pasa con el girasol y lo mismo nos pasa con nuestros cultivos. Hemos perdido intensificación en el uso del suelo. Antes con una pastura, antes digo, porque yo, de nuevo me baso en sistemas agrícolas, ¿no? Teníamos todo el año cultivos creciendo activamente y aportando carbono al suelo. Hoy no lo tenemos más. Entonces, aún en siembra directa, tenemos estas caídas que no son para nada gratas. Ahora sí, el mismo para Presid, en labranza convencional, si laboreo el suelo, tenemos estas caídas, pero mucho más pronunciadas. Y seguramente los niveles de equilibrio sean mucho más bajos que en siembra directa. ¿Cómo revertimos esta situación? Volviendo a intensificar los sistemas. O sea, volviendo a cubrir esos baches que decía que nos quedan con el suelo al cohete durante el año, con cultivos creciendo activamente, metiendo biomasa aérea y metiendo raíces. Y ahí es que aparecen estas nuevas herramientas y ligado a estas nuevas herramientas, nuevos nichos. Ese maíz, que les decía que a partir de febrero lo tenemos ahí al cohete en el campo, porque no hacemos más que esperar que se seque, lo podemos empezar a aprovechar con cultivos creciendo abajo. Fíjense, estas altinas seguramente ya han cobrado un poco de relevancia en los últimos 5 o 6 años, las han visto o han escuchado de ellas. Son ni más ni menos que fertilizadoras neumáticas, en principio, montadas sobre chasis de mosquito, que nos permiten meternos adentro de cultivos en pie. Fíjense, esto es zona Balcarce, zona Laguna La Brava, ryegrass sembrado con altina. Fíjense los colchones espectaculares que se logran. O sea, ahí ajustando un poco densidades y mezcla
y el momento de siembra, haciéndolo combinar con algún periodo de humedad o de lluvia y demás, podemos lograr tranquilamente estos cultivos que en principio son cultivos de servicio, pero levantado el maíz, tranquilamente se pueden convertir en verdeos de invierno o cultivos de servicio de pastoreo. Eso que les mostré era regras puro. Si lo mezclamos con vicia, tanto arreirás como avena que les muestran en la foto, también anda espectacular. O sea, un miedo que teníamos de la siembra aérea de leguminosas era que los logros sean malos. Y no, buscándole un poquito esa ventana de siembra de nuevo, en coincidencia con alguna lluvia y demás, la verdad que los logros son muy buenos. La única contra de la leguminosa que, a mi juicio, lo que veo en la práctica, censa mucho más el sombreo del maíz, en este caso, que la gramínea. O sea, le queda. La leguminosa explota después de la cosecha del maíz, mientras que el regras crece bastante bien abajo del maíz. Pero anda muy bien. Fundamental inocularla con protector, porque al sembrarlo el boleo es muy probable que esté a la intemperie 10, 15 días, y si no el rizobio muere, literalmente. Entonces, usar protector de los mismos que usamos para soja. Fíjense, estas son unas franjas que hicimos en la regional Necochea de Apresid de avena con avión. Acá ustedes me dirán, en términos prácticos, la avena no la vemos tan útil de sembrarla con avión por el tema de autonomía de vuelo. Acá no es lo mismo sembrar 25 kilos de ryegrass con avión que sembrar 80 de avena. O sea, podemos hacer 3 veces más autonomía de vuelo con el ryegrass. Pero bueno, los hicimos y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Fíjense acá, después de la cosecha del maíz, el colchón de avena que se había logrado. Y fíjense las franjas que habíamos dejado testigo, el colchón de rama negra que hay. O sea, volviendo al tema de competencia con malezas y demás, algo que no le damos bolilla. O sea, vos tenés esta avena, la hiciste y nunca te fijaste. ¿Qué hubiese pasado si no la hacías? Bueno, ¿qué hubiese pasado? Esto. Démosle bolilla a este servicio que nos dan los cultivos de servicio de pastoreo. Último, ya termino, no sé cómo estamos en el tiempo, ya termino, último slide. Otra pregunta que nos hicimos, ¿qué pasa con la materia orgánica? ¿Qué pasa con los nutrientes? Che, bueno, pues yo si lo pastoreo voy a remover muchos nutrientes, eso tiene un costo, lo tengo que reponer, lo tengo que monetizar, lo tengo que considerar. Bueno, fíjense cuál es la exportación de nutrientes en carne. Tomé como ejemplo, como para jugar un poco, 300 kilos de carne, una producción moderada. ¿Cuál es la exportación de nutrientes en esos 300 kilos de carne? De nitrógeno solo me llevo 8 kilos. Solo me llevo 8 kilos. O sea, nada, 15 kilos 18 kilos de urea. La gran salvedad para nitrógeno, que tengo tal vez el triple de eso de pérdidas, porque todo lo que va en orín, fundamentalmente, tiene altas tasas o alta magnitud de volatilización, principalmente. Entonces pierdo literalmente mucho más de lo que me llevo, pero igualmente no es tan relevante, fíjense los valores que estamos hablando. De fósforo sí, literalmente nada, 2 kilos de fósforo, son 10 kilos de diamónico, o sea, nada, no importa. Y así para tantos macro y micronutrientes lo podemos analizar. Mensaje de esto: con el pastoreo de los cultivos de servicio no tengamos miedo porque no nos llevamos nada de los nutrientes que llevamos. Y acá conceptualmente también es importante para ver qué costo le ponemos o cómo le atribuimos costos a los cultivos de servicio. Porque al toque empezamos a sacar cuenta, bueno, tengo tanto de siembra, tanto de semilla, tanto de herbicida, tanto de fertilizante. El fertilizante que yo le estoy agregando a mi cultivo de servicio no me lo llevo, es para el suelo, es para el sistema, es financiero, no es económico. Fíjense que de fósforo, de los 60 kilos que le puedo poner a una avena vicia, me llevé 10. De 60 kilos de diamónico me llevé 2 kilos de fósforo, que son 10 kilos de diamónico. En realidad fertilicé mi maíz o mi girasol, que le va a seguir ese cultivo de servicio, lo fertilicé antes. Es financiero y no es económico. En síntesis, aprovechemos el nicho, me parece, que nos dan los verdeos, de nuevo, le estoy hablando de un público ganadero, asumo, el nicho que tienen con los verdeos tradicionales, avena, ryegrass, aprovechémoslo para fijar nitrógeno, empecemos a meter leguminosas en esas mezclas. Los cultivos de servicio o verdeos, los cultivos de servicio pastoreados o verdeos son una excelente herramienta para controlar malezas, lo vimos en esta última foto que les mostraba, aunque con las precauciones del caso que les mencioné. Ojo con lotes, problema de ryegrass y de crucífera, son manejables, pero pensémoslas un poquito de antemano. El pastoreo no resta tanto en lo que hace el aporte de materia orgánica o de carbono al suelo. Las siembras aéreas son excelentes, aparecieron nuevos nichos que antes no los considerábamos. Si bien, lo hablé con Balbito, no estamos descubriendo la pólvora. Siembra con avión se hizo hace 30 años, no sé, desde que existe el avión. Pero lo cierto que hoy, o más, no sé, lo cierto que hoy la altina nos da, sobre todo en algunas zonas, sobre todo en Cuenca, nos da otra hasta factibilidad desde la logística, ¿no? para empezar a hacer esta siembra. Esto a considerar, muy baja exportación de nutrientes, a fertilizar bien las leguminosas en la medida que las empecemos a meter, saben que son altamente demandantes de fósforo, entonces fertilicemos bien con fósforo en la medida que nos dé el bolsillo este cultivo de servicio con leguminosa,
que después le queda al maíz o al girasol siguiente o a la soja. Se capitalizan bien los beneficios del cultivo de servicio. Esto lo hablé con Juan, ahí con Juan Pablo Martínez, mi socio, lo sumé ayer. Cuando hablamos de pastoreo, de cultivo de servicio pastoreados, tenemos ahí otra ventaja. Podemos capitalizar, como lo mencioné a lo largo de la charla, la gran mayoría de los beneficios de los cultivos de servicio sin por ahí tener tantas penalizaciones. Una penalización que les comenté era en el caso de tener alta proporción de gramíneas, de avena regas, la inmovilización de nitrógeno. Yo al manejar siempre canopeos moderados, porque lo va a hablar Santi cómo manejo mis remanentes, el efecto ese de inmovilización de nitrógeno no se ve tanto. El efecto negativo del consumo de agua, que existe, no lo podemos pasar por alto, de este cultivo de servicio pastoreado, también está atenuado. Porque no es lo mismo tener un colchón de avena vicia así, transpirando agua, que tener canopeos mucho más moderados. La transpiración de eso es mucho menor. Entonces el pastoreo de los cultivos de servicio, y ahí sí, me permite capitalizar casi todos los servicios de esto que buscaba, sin que por ahí me penalicen tanto algunas cuestiones. Bueno, creo que terminé. Cambia el paradigma, el verdeo es el mismo, pero repensándolo un poquito, mirándolo desde otra óptica, podemos cosechar mucho más que forraje. Ahí sí, gracias. Bueno, y regresamos de haber escuchado a Guille Divito dando las recomendaciones sobre el tema y vamos a ir un pequeño corte, si te parece, querido Fede, y enseguida regresamos para continuar viendo qué. Bueno, nos quedamos ahí en la Sociedad Rural de Balcarce, vamos a escuchar un ratito a Eduardo Barrios, socio apercib de la regional Juan Manuel Fangio, de la zona de Mar del Plata, que nos va a comentar un poco acerca de cómo vino esta campaña, el cultivo de fina, ¿no?, de trigo, y cómo fue el inicio de la campaña gruesa también, en un año bastante complicado desde lo hídrico. Perfecto, vamos un pequeño corte y enseguida regresamos. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok.
Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bueno, y regresamos para meternos en tema con Eduardo Barrios, como bien nos había adelantado Fede antes del corte. Tal cual, Vicky, sí. ¿Te parece? Vamos a escuchar a ver qué es lo que decía. Vamos a escuchar. Adelante. Bueno, en sí estoy ubicado entre Mar del Plata y Miramar, en la zona de Chapalmalal. Es un campo netamente agrícola, donde realizamos cultivos como trigo, maíz, girasol, inclusive hasta papa en la rotación. También utilizamos mucha proporción de cultivos de servicio, alrededor del 35%. Comentándole un poco cómo fue este año, fue un año muy difícil donde tuvimos distintos factores abióticos que en sí afectaron la producción de trigo, como puede ser la seca que se dio a nivel general en toda la Argentina y también la sequía, la helada que fue muy contundente también en esta zona, algo medio atípico. Por maximizarse con la sequía hemos tenido fitotoxicidad en herbicidas, en fungicidas también y lógicamente el estrés que se dio durante una situación bastante prolongada que no estamos habitualmente acostumbrados a recibir. En cultivos de gruesas se demoraron las siembras principalmente, alrededor de un mes esperando mejores lluvias. Ahora se acomodó un poco la precipitación, inclusive con precipitaciones que superan los 100 milímetros en la última lluvia. Toda la zona se largó a sembrar, tanto girasol como maíz. Hay mucho girasol, maíz tardío. Inclusive vamos a intentar también probar maíces de segunda, posteriores a trigo, incluidos en la rotación con riego. El trigo, en mi caso, yo tenía el 60% de la producción de trigo bajo riego, tratando de apuntar a altos rendimientos, pero con una faltante cercana a 180 milímetros, que también complicó un poco la situación, inclusive el lavaje de sales presentes en el riego. Entonces fue medio un año construido en medio artesanalmente, donde empezamos a utilizar desde fertilizantes biológicos, tanto en los curasemillas como en la forma foliar, e inclusive la utilización de muchos bioestimulantes para tratar de salvar esa situación de estrés que tenían los cultivos. Estamos esperando ahora la cosecha de trigo, lógicamente con mermas superiores al 20% de un año normal, muy preocupados por la calidad tanto de trigo y cebada. Todavía el ciclo no ha terminado y por consiguiente no sabemos qué es lo que se está presentando. Ya las precipitaciones se estabilizaron, esperemos tener también una gruesa favorecida, que también vamos a tener incidencia en los rendimientos por las siembras tardías. Quizás nos acompañen las precipitaciones para reducir ese diferencial de sequía o de siembra tardía que tuvimos. Y bueno, esperando que tengamos un año dentro de todo la mejor forma posible a pesar de la situación que hemos recibido. En la rotación están los cultivos de servicio en una proporción muy importante. Hemos suspendido la soja de segunda. Los cultivos de servicio son vicia pura, exclusivamente con 40 a 50 kilos por hectárea. La manejamos con rolo picador, no tenemos ganadería en la rotación y tratamos de maximizarla y de estirarla todo lo que se pueda hacia la próxima gruesa. Los beneficios que encontramos en los cultivos de cobertura, principalmente la no utilización de preemergentes en la gruesa, el aporte de nitrógeno, que a veces eleva los valores a casi el doble o más del doble de lo que fuera un rastrojo sin ningún tipo de cultivo o una soja de segunda. Entonces inicialmente pasa a ser un valor muy importante para la gruesa. Algunos controles de malezas, principalmente de ryegrass y de nabos. Estamos tratando de mejorar eso porque a veces hay algunos escapes que pueden ser perjudiciales para la rotación, quizás no en la gruesa, pero sí en la próxima fina. Exclusivamente vicia y dejamos vicia para nuestra propia cosecha,
lo que nos favorece y reduce notoriamente el costo del cultivo de cobertura. Bueno, y regresamos, les recordamos que parte de esta jornada UPA, que bien nos contaba Fede, que es un productor en acción, lo realizan las distintas regionales de APRESID, que están por distintas zonas. Algunas son jornadas que son abiertas al público, algunas más cerradas, pero bueno, siempre tienen información y comparten información de distintas zonas del país. Querido Fede, esto ha sido todo por hoy. Y por esta semana. Uy, fin de semana ya de nuevo. Nos reencontramos la semana que viene, el lunes. El lunes, perfecto. Muy bien. Muy bien. Si vos decís, vamos. Sí, obviamente. Queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bella transmisión, y a las empresas que apoyan esta iniciativa de APRESID, estén con nosotros todos los días de agenda: Anco, Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metalfor, Telecom, y en el día de hoy nos acompañó KWS. Querido Fede, te veo el lunes. Nos vemos el lunes. Bueno, muy bien, adiós. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero, con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.